Diplomacia de unidad. Hará México para defender su soberanía. Eso dice que hará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En la cuenta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y antes de la conferencia de prensa matutina de este día 27, se colgó este mensaje. Así como respetamos la soberanía de otras naciones, queremos que se respete la independencia de México. Son varios los mensajes para responder a Donald Trump, que dice estar estudiando hace 3 meses la posibilidad, aunque reconoce él mismo que no es fácil, de declarar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Tanto así? ¿Se adelanta el gobierno mexicano con estas reacciones o no? ¿Qué dice Alejandro Ope, analista de seguridad? Bienvenido. ¿Qué piensas tú? Buenos días, buenas tardes, Gabriela, buenas tardes al auditorio. Pues mira, primero no sabemos si el anuncio del presidente Trump del día de ayer se va a confirmar. Para que un grupo sea incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, tiene que haber una declaratoria formal del Departamento de Estado tras un proceso de consulta interagencial. Hasta donde se sabe, ese proceso no ha concluido y no hay todavía una declaratoria de parte del Departamento de Estado. Entonces estamos a la expectativa, estamos todavía esperando saber si esto se va a consumar o no. Si se llegase a consumar, pues sí tendría algunos impactos importantes, ¿no? En primer lugar, pues, al gobierno de Estados Unidos se le abre un abanico de posibles instrumentos para combatir al grupo o grupos que sean designados de esta manera, desde procesar a gente que que venda droga o que venda armas o que les lave dinero, ya no solo por violaciones a legislación en materia de drogas, armas o dinero, sino como apoyo material al terrorismo. También abre la posibilidad para congelar activos, para incautar cuentas de banco, para poner restricciones de viaje, para incluso deportar personas presuntamente vinculados con el grupo o grupos que sean designados. Ahora, esto no es una idea nueva, se ha venido discutiendo desde hace al menos una década. En 2011 hubo una propuesta de un legislador republicano, Michael McCall, en el mismo sentido. A inicios de este año, 2 legisladores republicanos hicieron una petición similar. En marzo, el presidente Trump declaró que estaba considerando seriamente una designación de este tipo. Pero pues nunca se ha consumado, ¿no? Okay. Si se consuma, sí sería pues un paso novedoso, ¿no? Por decirlo de algún modo. Para preocuparse México de su soberanía, y te la compongo la pregunta, o te la hago con 2 preguntas. ¿Tú ves un interés genuino de Donald Trump de entrar en esto, o es otro patrón de conducta de presión a México para lograr qué cosa? Mira, yo creo que sí se inscribe, digamos, en una lógica política del presidente Trump. Una designación de esta naturaleza reforzaría la narrativa de que México es un estado fallido y de que la frontera es una fuente de riesgo para Estados Unidos y los estadounidenses. Llevaría a crear una equivalencia entre narcotráfico, terrorismo, migración, y a acentuar los llamados a cerrar la frontera y restringir el flujo de migrantes. Y eso pues encaja en la estrategia del presidente Trump en vistas a la reelección del año próximo. Esto yo creo que se debe interpretar en esa lógica, y en esa lógica mantener relaciones cordiales con el gobierno de México, mantener un clima de cooperación en materia de seguridad con las autoridades mexicanas, pues tienen un lugar bastante secundario, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo. Es decir, los cárteles mexicanos son
extraordinariamente brutales, extraordinariamente violentos. En algunos casos han cometido actos que pudieran definirse como terroristas, Sí. pero cuesta trabajo pensar que son organizaciones terroristas en los términos de la legislación estadounidense. Para cerrar lo más breve que puedas, Alejandro Ope, ¿debe evolucionar la cooperación México-Estados Unidos en vista de lo sofisticado de estos grupos, sin que por ello estemos hablando necesariamente de la frontera con la soberanía nacional e ilegalidad y el respeto, etcétera, de soberanía como la de México? ¿Necesita México que evolucione esa cooperación con Estados Unidos para que le ayude? ¿México tiene con qué? Mira, yo creo que, digamos, yo creo que sí hay un argumento en favor de intensificar la cooperación entre México y Estados Unidos. Este es un problema que es binacional, que tiene sus raíces de ambos lados de la frontera, y que lo que debería de privilegiarse es un principio de corresponsabilidad y de trabajo conjunto. Eso implicaría pues tal vez revivir o revitalizar la llamada Iniciativa Mérida, tal vez con un nombre distinto, pero yo creo que de largo plazo esa debería ser la dirección que debería tomar la diplomacia de ambos lados de la frontera. Bien. Gusto saludarte. Gracias por esta perspectiva, Alejandro. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Victoria. Mientras las violentas protestas callejeras por alegaciones de una elección robada en Bolivia forzaron la renuncia y huida al exilio del presidente Evo Morales, los efectos se han sentido hasta en Cuba. Morales era uno de los presidentes latinoamericanos de izquierda más antiguos y un aliado incondicional del gobierno cubano. Inmediatamente después de la caída de Morales, el gobierno boliviano detuvo a 6 cubanos que trabajaban en una misión médica del gobierno cubano en ese país, acusándolos de participar de la agitación. Eventualmente fueron liberados y enviados de regreso a Cuba con otros 700 médicos cubanos y personal médico que había estado trabajando allí. Han sido unos días muy duros, muy estresantes para toda la brigada cubana. Se nos ha acusado de muchas cosas que nosotros no somos culpables. Nosotros solo fuimos a Bolivia a brindar salud, a dar una mejor atención de salud para los pacientes bolivianos. Ahí están los resultados, ahí está la verdad. Nosotros no tenemos otra cosa que argumentar, ahí está toda la justificación. El cambio de poder en Bolivia no es solo una pérdida de un aliado para Cuba, sino una pérdida de ingresos clave. Cuba gana millones de dólares al enviar a trabajar al exterior a médicos capacitados por el gobierno. Los servicios médicos se han vuelto la exportación principal de la isla, gobernada por comunistas. El gobierno de Trump afirma que esos médicos son víctimas de explotación y en algunos casos han alegado sin pruebas que algunos son hasta espías. El gobierno boliviano anunció el viernes la expulsión de cientos de funcionarios cubanos de su país. Fue lo correcto. Cuba no enviaba médicos y funcionarios a Bolivia para ayudar a la gente boliviana, pero en vez de apuntalar el régimen pro-Cuba, liderada por Evo Morales, que buscaba mantener su control del poder a través del fraude electoral. Bolivia se une ahora a Brasil y Ecuador al reconocer la amenaza cubana a la libertad. En cada caso, estos gobiernos, libres de una interferencia externa, han actuado para proteger su propia soberanía nacional y defender los intereses de sus propios ciudadanos. En el último año, nuevos gobiernos en Brasil y Ecuador también enviaron de regreso a médicos cubanos. Eso recortó los ingresos para el gobierno cubano justo cuando las sanciones de Estados Unidos impactan la economía de la isla como nunca. Cuba intercambia sus médicos por petróleo con Venezuela, pero las sanciones estadounidenses sobre los barcos que traen ese petróleo han generado las peores colas para el combustible que los cubanos han visto en años. Funcionarios cubanos dicen que ahora enfrentan una crisis energética. El gobierno cubano espera que los gobiernos izquierdistas en México y Argentina inviten allí a los médicos cubanos. Estos médicos cubanos que regresan de Bolivia dicen que dejan atrás a comunidades que los necesitan. Reconocían que cuando nosotros nos quedaron iban a quedar desamparados, sin atención médica, o la atención que iba a tener iba a disminuir en gran cantidad, porque la mayoría de las consultas, o sea, las mayores atenciones eran de la parte de la brigada cubana. Anteriores gobiernos estadounidenses elogiaban la diplomacia médica cubana. Washington ahora ve el regreso de estos médicos cubanos como un triunfo. Patrick Ockman, CNN, La Habana.